Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes, pero antes de entrar en materia, quiero avisarles que nuestros amigos y patrocinadores de Kiching estrenan nuevas y mejores opciones para sus usuarios, así que no pierden nada si se dan una vuelta por kiching.com para que sepan por qué nunca había sido tan sencillo y natural tener una tienda en línea. Ahí, en Kiching.com, van a encontrar una nueva versión de Control, con K, Control, el administrador de tiendas con mayores posibilidades de personalización, diseño y facilidad de uso. También ahí mismo encontrarán Mercado, un sitio con las mejores tiendas y productos seleccionados para cada ocasión y persona. ¡Felicidades, Kiching! Un saludo a todos ustedes que son nuestros amigos y patrocinadores. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de Puentes. Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando un programa más de Retrovisor. Un retrovisor, una vez más. Me gusta que los programas, gracias Mitzi por ayudarnos en los controles, en la ingeniería de audio, en el diseño sonoro, en la elaboración de estas catedrales auditivas que en el departamento de producción consiguen a partir de la pobre voz de uno. Me gusta que poco a poco los programas que eran como muy tradicionales, bajo el formato muy marcado de lo que yo quería hacer, se van transformando, van siendo modificados. Obviamente, gracias a la participación de mis invitados, pero pues también porque la gente lo va pidiendo. Y hoy, repito, vamos a hacer un retrovisor muy particular, porque vamos a hacer un retrovisor de muchas cosas a partir de una película que se acaba de estrenar. Me explico. Normalmente el retrovisor, que es el programa que estamos grabando en este momento, está dedicado a películas que ya no están en el cine o que se reestrenan pero que son viejas. Entonces, que están en streaming o que están en Netflix o que están por ahí dando vuelta en Blu-ray, DVD, reestrenos que vuelven. Hicimos uno del Padrino cuando Cinépolis reestrenó El Padrino. Hicimos un retrovisor del Padrino, por supuesto. Entonces, trata de eso, de voltear hacia atrás a ver películas, directores, propuestas del pasado. Pero resulta que habiéndose estrenado Los 8 más odiados, mi queridísima amiga Jimena Urrutia, que ahora tengo sentada enfrente de mí. Jimena, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, sobre todo porque de verdad creo que tengo muchas cosas que decir el día de hoy. Muy bien, tenemos tiempo, tú no te preocupes. Jimena se autoinvitó y no me hace nada más feliz que mis invitados hagan eso, que me digan, yo quiero ir a tu programa a hablar de esto, tenemos que abrir el micrófono para hablar de esto. Entonces, cuando Jimena se autoinvitó, yo dije, por supuesto, de eso se trata Puentes, de que la gente diga, yo quiero decir algo, yo tengo algo que decir y los micrófonos están abiertos. No es ni para nada queja ni nada, al contrario, estoy presumiendo la gente que se autoinvita a mis programas. Y pues dijimos, no podemos hablar en sí de Los 8 más odiados porque la película ya se estrenó. Y ya hay un programa de ella, es el programa que se estrenó para cuando ustedes escuchen este programa hace un par de semanas, que yo hice dando 10 puntos a favor y 10 puntos en contra de la película. Un análisis, sí, muy superficial, ¿no? Tampoco creas que me metí en honduras analíticas, no. Porque la película creo que tampoco se deja, pero... Estoy en total desacuerdo. Pero, viendo que tiene, no tiene, es un western en forma, que es una película de Tarantino en forma, nos daba para hablar tanto del western como del western de Tarantino, como de las películas de Tarantino en el pasado. O sea, tratar de jugar con estos elementos que acaban llegando a una película que está levantando mucha polémica porque unos la aman, otros la odian y muy poca gente está entrando, como agradezco que lo haga Jimena, al análisis, a decir, a ver, ¿por qué nos está gustando o por qué no nos está gustando? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de Tarantino? ¿Qué tiene del western? O sea, ¿qué elementos están metidos en la película? Y eso nos va a dejar hablar de películas del pasado. Cuando hicimos el programa sobre El Renacido con Miguel Lozano, Jimena Urrutia y yo dije, claro, es que El Renacido es un western. Y los dos me callaron, me dijeron, no es un western. Yo digo que sí, pero ahora que este sí es un western, entonces ahora sí hablemos del western. De nuevo, Jimena, bienvenida. Mil gracias por autoinvitarte a mi programa. Sabes que cuando lo pidas te vamos a decir que sí.
Soy una mujer muy afortunada por eso. Gracias a ti, Eric. Gracias, Mitzi. Gracias a los que nos van escuchando el día de hoy. Esperemos no ponernos muy pesados porque creo que tú y yo vamos a tener digamos que un enfrentamiento coqueto, así bonito. Muy bien. No tan horrible y desesperado, pero la verdad es que creo que sí es una película que tiene una enorme cantidad de tela que cortar. Yo creo que tú el otro día diste una explicación de lo que es el western que era tremendamente clara. O sea, el western tiene características muy claras. Igual no lo puedes volver a compartir. Pues hasta donde sé, hablé de una de las lecturas que más me gusta del western que, pues bueno, trata de recrear o de entender la fundación de los Estados Unidos. Incluso, yo creo que trata de entender la fundación de Norteamérica completo, porque hay muy buenos westerns mexicanos. Y pues México es Norteamérica. Y al tratar de entender cómo se fundó una zona del mundo tan importante, uno de sus grandes conflictos es el enfrentamiento de la civilización con lo nuevo, ¿no? Con lo salvaje que representaba el nuevo mundo, especialmente del otro lado de las Rocallosas, que son una muralla natural, que además llegan hasta la Sierra Madre. Por eso creo que el western puede llegar muy, muy lejos. La formación de ese nuevo mundo, ¿no? Exactamente, y la formación de ese nuevo mundo se entiende con el enfrentamiento de lo que se conoce como civilización en esos años de fundación, el tren, los fuertes, las ciudades nuevas, en el choque con la naturaleza autóctona y las culturas autóctonas. En ese choque es donde están los principales elementos del western, temáticos, estilísticos. Tarantino se lo sabe de arriba a abajo. Entonces, absolutamente. Si era esa mi definición, eso es más o menos lo que a mí me gusta entender mucho el western por ese lado. Que es claro, que además es este choque de identidad que forma una nueva identidad, ¿no? Un poco el mismo que sucedió para países como el nuestro con el mestizaje, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, desde luego es un género que ha dado, por un lado, arranca así y tiene, yo creo que unos representantes fundamentales, de los cuales seguramente mucho hablaremos el día de hoy, como John Ford, como uno de los hombres más sexys que ha visto el mundo nacer, que es John Wayne, como Howard Hughes. Bueno, tendremos mucha tela que cortar. Y llegar hasta Clint Eastwood, por ejemplo. Y a Sergio Leone y a todos los aquellos que de repente han tomado como su propia versión del western y la han acomodado de repente en sus países, como sucedió en el nuestro, porque el nuestro podría ser, si se considerara así, un gran representante de este tipo de temáticas, creo yo, sobre todo en determinada época de nuestro cine. Hay muy buenos westerns, y hay el famoso cabrito western también, el nopal western también le dicen, ¿no? O sea, sí hay buenas películas de vaqueros en México. Pero ¿por qué te interesaba agarrarlo a partir de Tarantino? ¿Quieres leer un poquito de la crítica que hiciste? Yo hice una... Fíjate que es una situación complicada porque claro, ¿quién que no guste del cine como nos pasa a nosotros o le pasará a muchísima gente, se dedique o no a esto? ¿Quién no ama a Tarantino? Por lo menos una de sus 8 películas. Claro. Seguramente está en tu lista de las muy importantes. Seguro. O la has visto más de una vez o mil cosas, ¿no? Por lo menos Pulp Fiction y Perros de Reserva quizás son películas emblemáticas históricamente hablando. Ya, sin ir más allá, sin que importe todo lo demás. Y entonces, después, claro, siempre pasa con Tarantino que uno lo ama, que uno lo odia, que hay películas, Jackie Brown, por ejemplo, fue quizá una de las más polémicas en su momento. Y luego, han venido una serie, y luego él decidió, porque además lo ha dicho así abiertamente, que él iba a hacer 3 westerns, ¿no? Sí, que él iba a hacer, anunció. Sí, lo dijo así, con todas las de la ley. Se arrancó con Django sin cadenas, que en mi opinión es un peliculón. A mí me gusta mucho Django sin cadenas. Es una película bellísima. Hablando justo de la fundación de los Estados Unidos. Exactamente, pero además en un carácter muy tarantinesco, precisamente, en un carácter muy, por un lado, muy violento, porque si hay algo que a Tarantino le gusta es la sangre. Sí, la sangre y la violencia. Sí, definitivamente. Pero además, lo que tiene esa película, en mi opinión, es un guión muy bien contado. Es un guión que claramente está trazado por la misma mano que traza la película misma, ¿no? Porque, siempre lo hemos dicho, una película al final
pues tiene como 3 versiones diferentes, la del guión, la del set y la que finalmente es la que veremos en pantalla, que es la del montaje, ¿no? Y claramente estas 3, en el caso de Django sin cadena, están muy bien conjugadas y muy bien tejidas y muy bien armadas de entrada en la cabeza del director mismo. Entonces, bueno, definitivamente yo creo que se arranca con una película que deja la expectativa muy alta. Actuaciones grandiosas porque definitivamente una de las cosas que sabe hacer Tarantino de manera brillante es no solamente elegir su elenco, saber cuál es el actor perfecto, aunque tiene sus actores fetiche, Claro. los que siempre salen en sus películas. Va acomodando otros en papeles muy significativos. Y siempre sabe elegir exacto. O sea, uno ve la película y dice, es que ningún otro lo habría podido hacer tan bien como lo hizo ¿no? Y bueno, pues deja una expectativa altísima Django sin cadena. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de repente dice, ok, ahí viene el segundo western, que es un género que, pues, eso decíamos, fue quizá el género más importante del cine de oro en Estados Unidos, o de los más importantes del cine de oro de Estados Unidos. El western. Sí, el western. Sí, sí. Pero pues ya no es un género que sea recurrente en nuestras épocas. Por lo tanto, No causa tanto. una mayor expectativa. Está teniendo un renacimiento, pero no se hacen tantos westerns como se hacían en los 50 o en los 60 o en los 70. O sea, ahí sí estamos de acuerdo. Sí, no, y es un género que, bueno, pues siempre va a vivir en la nostalgia de todos los seres humanos que nos gusta el cine, ¿no? Es un género que marcó tendencias muy importantes. Y entonces, bueno, uno dice, claro, después de Django sin cadena, pues tiene que pasar algo muy importante en la siguiente película. Ajá. Tiene que hacer algo verdaderamente glorioso. Y luego uno empieza a leer noticias antes de que vienen a la película y dice, pues Ennio Morricone va a hacer la música. Sí. Ennio Morricone, pues habría, para quienes no lo recuerden, pues es quizá el músico, sobre todo hablando de este género, más importante que ha dado la cinematografía mundial. El músico de cabecera de Sergio Leone, que quizá es uno de los representantes más importantes hablando de este género. Y entonces uno dice, no, pues Ennio Morricone. No existiría John Williams sin Ennio Morricone. Es así de fácil. Definitivamente. Es así de o sea, fácil. fíjate que venía pensando... Siendo tan distintos, ¿no? Y tan complementarios, Sí, justamente sí, ese sí, es sí. el asunto. Sí, sí, sí. Yo venía pensando en el coche, ¿cuál es el western que para mí es más emblemático? Es un spaghetti western, el que me vino a la mente inmediatamente, no es un western puro, pero El bueno y el malo y el feo quizás sería uno de los de las imágenes que inmediatamente le vienen a uno a la mente en cuanto está pensando en películas de este género o de todos estos subgéneros que se fueron trazando alrededor de él, ¿no? Y entonces yo pensaba justo que una de las cosas más importantes que tiene El bueno y el malo y el feo es justamente la música. Sí. Digo, aparte de Clint Eastwood, Claro, aparte ¿no? de Y la de historia, todo. ¿no? El duelo final. Y no solamente es Ennio Morricone, es el diseño sonoro, que aquí es donde volvemos a recordar cuán importante se vuelve el sonido, porque vean ustedes un día El bueno, el malo y el feo, pero deténganse a escuchar la película. Escuchen cómo cae la gota en la cara de Clint Eastwood, cómo cruje la madera, cómo se escucha el caballo. Son claramente... El polvo de las botas, ¿no? Se escucha, Sí, el sí, polvo sí. se escucha. Sí, y son sí, claramente sonidos que están creados, digamos, no es algo que haya sucedido de manera sin querer, pues. Es algo que alguien detrás de todo esto se puso a hacer. No recuerdo quién es el diseñador de sonido. sonoro Ahora te lo investigo. Pero sí, bueno, está ese... Es una película que visualmente es gloriosa, que sonoramente es gloriosa, que la actuación, el guión. El departamento de sonido tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen 9 nombres. Tú dirás. O sea, hubo 9 personas. Es que claro. Sí. Bueno, y es que justo el sonido requiere es una chamba muy talachera, ¿no? Digo, como dato curioso, nada más para sumar que no tiene nada que ver con el western, pero uno de los Óscares más emblemáticos que ganó México en su momento, por ahí de los 50s, fue precisamente César Gavira, haciendo el diseño sonoro del Exorcista,
Y él contaba cómo de repente había hecho, o sea, cómo el sonido que hacía ella cuando se le volteaba la cabeza, lo hizo con unos peines y unas corcholatas. O sea, es un trabajo muy tarachero, de los trabajos menos valorado, no en el sentido de que no tenga el valor, sino que la gente no lo reconoce como tal. Porque curiosamente, y perdón que meta mi cuchara, No, adelante. cuando el diseño de sonoro está bien hecho, tiene que pasar desapercibido. Y aplausos para eso. Cuando está bien hecho, uno no se da cuenta. Hablando del bueno, del malo y el feo, cuando escuchas el polvo en las suelas de las botas, cuando oyes a un caballo por allá sacudir la cabeza en cuarto plano, ¿no? Cuando dices lo de la gota en la cara de Clint Eastwood, cuando se escucha el martilleo del revólver que están como ya preparados para disparar, son cosas que quedan, o sea, que están tan bien acomodadas que a ti te hacen completamente naturales. Entonces, claro, está tan bien hecho el diseño de audio de varias películas que entre menos cuenta te des de que está ahí, mejor elaborado está. Que justo era y este es punto nada más para los que estén pendientes de los Óscares, justamente el trabajo de Martín Hernández, porque está nominado Claro. por segunda vez. Claro. Ahora en esta edición. En el Renacido, sí. En el Renacido. Pero bueno, pues eso pasa. Pasa que uno tiene la expectativa por los cielos, esperando el segundo, y espérate, porque todavía falta un tercero, el tercer western. El tercer western de Tarantino, que curiosamente, y lo ponía justamente en la crítica, que él decía que, pues que sí, que él admira profundamente a Sergio Leone, pero que seguramente a John Ford no le iban a gustar sus westerns. No. Y con toda certeza los hubiera odiado. Porque John Ford hacía un western muy distinto. O sea, incluso hacía westerns que no parecían westerns. Claro, porque además era una época muy diferente. Digo, hay que recordar que finalmente John Ford es probablemente el segundo director en hacer o sea, hay un primer western todavía, creo que 1903, si no me equivoco, y como no me quiero equivocar, lo voy a buscar aquí. Hay unos primeros, pero todavía estamos hablando de cine mudo, todavía estamos hablando como de una situación como todavía, pues más un volado, ¿no? No Sí. es como que se buscara hacer algo, ¿no? No era un género todavía eran más bien una historia que a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a contar. Hay quienes dicen que el western en realidad nació con el Quijote de la Mancha. ¿Quién sabe? Mira, hay miles Nos podemos ir muy, muy, muy atrás. Muy atrás. Y bueno, en esa época, pues habría que recordar que unas de las historietas que eran como muy populares eran justamente estas de caballería, en donde había superhéroes y damiselas en apuros, como sucede en los westerns precisamente de John Ford o en los westerns digamos, de esa época, ¿no? Como incluso los más tempranos, los de la época silente, ¿no? Claro. Era un poco eso. Era el hombre fuerte, valeroso. Pero entonces, lo que estás diciendo, Jimena, es que no te gustó Los 8 más odiados. Lo que estoy diciendo es que hay partes que odié. Siendo un western en forma o no es un western en forma, habría que empezar por ahí. Para ti es un western en forma, habiendo mencionado a John Ford, habiendo mencionado a Sergio Leone, habiendo hablado de Clint Eastwood, que desde mi punto de vista transformó el western con Los Imperdonables. O sea, ya venía una corriente que estaba cambiando la manera como se había fundado Estados Unidos a partir del western precisamente, y de la típica historia muy justo de John Wayne, de nosotros, los de la caballería, somos muy buenos y los indios son muy malos, sí, que es el choque elemental del western, del primer western, y los westerns de John Wayne eran primordialmente así, muy de derecha. Había ya un empuje para transformarlo, ¿no? Danza con lobos, mil cosas que estaban tratando de ver y hacerle ver a la gente que la fundación de Estados Unidos no fue una pelea de los blancos contra los rojos, porque los rojos eran, y estoy usando los dos términos con toda la idea, o sea, que implica, ¿no? Sí, los sí. dos son términos peyorativos, depende para dónde se use. Pero bueno, ya más allá del peyorativo, ya son términos como cotidianos. casi, Ahora ¿no? ahora se están volviendo cotidianos. Y hubo una transformación de
el western tiene que reflejar la complejidad de la fundación de un país al mismo tiempo tan complejo. Y los Imperdonables de Clint Eastwood lo hace, ¿no? Porque es uno de los primeros westerns de finales del siglo pasado en donde los villanos pues, son los de al lado, ¿no? Es el sheriff del pueblo y es como... Es ellos contra ellos, de alguna ellos contra manera, ellos, sí. O todos contra todos, que es lo que pasa en Los 8 más odiados. Y a la hora de entender a partir de ahí la nueva propuesta de Tarantino, yo no sé si es un western, bueno, sí lo sé, quiero que tú lo digas desde tu punto de vista, ¿es un western en forma? Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente sí. Creo que los lineamientos están más que sentados. Creo que, o sea, todo, o sea, la estética misma de la película, la forma en que están dirigidos cada uno de los personajes, porque también ese es un elemento fundamental, incluso los tonos de voz, porque uno los escucha hablar, y uno escucha hablar a Tim Roth, por ejemplo, o a Samuel L. Jackson, y no habla como habla Samuel L. Jackson en una película hollywoodense. En Snakes on a Plane, ¿no? Gracias, Dios. Gracias. Pero sí hay una estructura mental que se creó claramente a través de un guión, evidentemente, y de la espléndida dirección de actores de Tarantino. Porque si algo tiene ese hombre, es que sabe no solamente dirigir actores, pero sabe escribir diálogos como muy pocos directores en este planeta, por lo menos vivos. Y si no nos creen, ahí está la primera parte de la película. No, bueno, sí. Que ahí está también uno de los grandes problemas de la película. Creo yo, ¿no? Adelante, porque adelante. Yo decía, a ver, volviendo a tu pregunta, sí, creo que es un western hecho y derecho en prácticamente cualquier aspecto. Creo que tiene como todos los elementos a los que pudiéramos recurrir, con una suma fantástica que es la tecnología que tenemos hoy en día, que la utiliza de manera brillante en cada uno de los momentos que es necesaria. Uno de los grandes aciertos de la película, además de la música de Ennio Morricone, por supuesto, porque sí es grandiosa, difícil, densa, pero está perfectamente armada. Es de suspenso la música. Es una cosa bellísima. Sí, es bellísima, porque una de las cosas que la música debe de hacer en el cine es crear una emoción, ¿no? Una música que era un poco de lo que discutíamos en El Renacido, ¿no? A mí me parece que te empuja demasiado a sentir algo. No te permite pensar o sentir, sino que te dice, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que sentir. Aquí no. Aquí te permite de alguna manera jugar más emotivamente hablando como espectador. Y eso te da también, de alguna manera, como el permiso de enfrascarte también en las miles y millones y muy pesadas conversaciones por momentos que existen en esta película. Ya lo decía yo, él es uno de los grandes dialoguistas que existen en el cine. Pero se le pasó la mano, Eric. Voy a rebatir después del primer corte de este programa, ¿te parece? Me parece perfecto. Ok, hagamos. Piensa que se trata de una esfera. La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo, viaja, se expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques, de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya logra tocarles. Les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo,
que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse. Cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación. Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Feliz 14 de febrero de parte de Puentes. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de Puentes. Puentes. Ahí va mi respuesta. Es la primera parte de la película. Bueno, vamos a ponerlo más claro todavía para la gente que no la haya visto. No vamos a soltar ningún tipo de estropeo porque creo que no los hay. Si ustedes ya vieron Perros de Reserva, digamos que en forma ya vieron Los 8 más odiados. Nada más que ahora es una especie de revisión del autor de Perros de Reserva, de su propio guión con, como decía Jimena, las posibilidades actuales, un western en forma, pero digamos que en esencia es la misma historia. Esa es una de mis teorías. La misma historia que Perros de Reserva. Y que muchas otras. Ah, bueno, sí. Lo dije en bajito, ¿viste? No, sí, lo dijiste muy bien, pero Tarantino siempre ha hecho eso y se vale. Yo creo que un director, un autor en este caso tan importante como Tarantino, tiene todo el derecho de revisar sus propias propuestas y fusilarse a sí mismo, o como dirían los ardidos, hacerse auto-homenajes. Pues sí, o sea, es Tarantino, claro que puede, son sus películas, son sus guiones. Te son voy a sus leer un personajes. pequeño fragmento escrito desde el viernes pasado en mi Venga, columna y ahora dice arrebato. Ah, A ver. perdón, no. Léelo. Yo ponía justamente que Tarantino solamente se parece a Tarantino, a veces demasiado. Y justamente lo que pongo es que esta cinta es la prueba tácita porque probablemente es la que más nos acerca o la que más nos explica, porque también esa es la cosa, que esta es una conjunción de sus 7 anteriores, y que es la que de alguna manera sí, más de manera pasional se parece a él, aunque ponía yo al final de este párrafo para bien o para mal. Para bien y para mal. Es que le pasa lo mismo que a González Iñárritu. Yo, y se me malinterpretó y se me está malinterpretando, pero pues bueno, no. A lo ¿Te mejor pelearon? Me pelean, me riñen. ¿Por haber hablado mal de No, porque dije, quién? no, es que no he hablado mal de nadie. Yo en mi crítica del Renacido digo, es una película pedante y de pose. Pero, hombre, si alguien puede ser pedante y de pose, es alguien que está haciendo una película de ese tamaño. Por supuesto. O sea, para mí, el hecho de que la película sea pedante es una cualidad, porque hay películas que quieren ser pedantes y no tienen el peso para hacerlo. El Renacido sí lo tiene. En consecuencia, su pedantería se convierte en una enorme cualidad. Además hay que siempre pensar en quién es la mano detrás de cada una de las películas. Claro. Y él En es este un caso, tipo de personalidad pedante. Así claro, funciona. Pero es un pedante que se está codeando con lo más alto de la cinematografía mundial. ¿Puede ser pedante estando haciendo Sí, eso? claro. Claro que sí, por Y más. supuesto, y más. O sea, que no me venga entonces a mí a pedantear alguien que no tiene idea de cómo hacer una película como El Renacido. Yo se la paso a unos, no se la paso a otros. Y Ok. ¿Qué pasa con Tarantino? A la hora de las referencias y las autorreferencias, más o menos lo mismo. En cuestión del diálogo, la primera parte, repito, toda la primera parte de la película es una verborrea tarantiniana apabullante. Uno de repente tiene que tomar apuntes para saber quién está diciendo qué de quién y cómo, ¿no? Es una cosa muy elaborada, porque están estos 8 personajes, que a veces son 9 además, ¿no? Con el conductor de la diligencia. Va y viene. Ajá. Que va y que viene. Esa verborrea desemboca en una acción también muy contenida hacia el final. Hay mucha violencia, hay mucha acción, pero no es la acción de Pulp Fiction, por ejemplo. O de Kill Bill. O de Kill Bill. Es una acción más de póker. Entonces, cuando vi, o sea, de decir, ahora voy yo, ahora yo apuesto tanto, ¿qué respondes tú? Lo que nos está contando, según yo, Tarantino, además de estar contando otra vez Perros de Reserva, es una enorme partida de póker.
y la segunda parte, que además es un juego que resume los duelos del western de la fundación de Estados Unidos, los duelos del viejo oeste, ya no de la película. No sé si me estoy explicando. Sí. En mi opinión, perfectamente. Ahora, yo creo que una de las situaciones aquí... A lo que voy es, en el póker, o se habla mucho o no se habla nada. Y la película tiene dos partes de póker, donde se habla mucho, que es la primera, y donde no se habla nada, pasa todo, que es la segunda. Entonces, por eso le perdono que los personajes estén hablando todo el tiempo, porque además te dan un poco los matices necesarios para saber por qué al final unos acaban enredados con otros, porque se arman una especie de equipos raros ahí hacia el final, a la hora de las balaceras, en la que acaban haciendo equipo personas que, si no conociéramos lo suficiente, no deberían estar juntas. Pero como ya las conocemos por todo lo que ellos mismos nos platicaron en la primera parte, dices, claro, estos dos se están uniendo porque o van a sacar esto, o están consiguiendo esto, o están buscando esto. Por eso se la perdono. Ok. Eres un tipo muy condescendiente, creo yo. Soy muy tarantiniano. A mí me gustan sus películas, conecto muy bien. A mí también. Yo amo a Tarantino. O sea, voy a poner ese paréntesis en la mesa. A mí me encanta el cine de Tarantino. Uh-huh. Ahora sí creo que ha tenido tropiezos importantes. Claro. También creo, fíjate, y me quedé pensando en eso ahorita que hablabas de la pedantería de Iñárritu, que hay cosas que Tarantino se puede permitir que nadie más puede permitirse, que es, entre otras muchas precisamente, ser un personaje profundamente rebuscado. Sí. Como ningún otro. Sí. Y Tarantino, bueno, finalmente es un personaje que ha demostrado que es capaz de hacer exactamente lo que le dé la gana y más. Yo creo que el asunto con el tema de los diálogos, que era el que estábamos como discutiendo en este momento, tiene pros y contras. Primero, la dirección de actores está muy bien. Sin embargo, casi es tan precisa que las voces de cada uno de ellos se parecen entre sí. Uh-huh. Entonces, por momentos, incluso, en mi opinión, te pierdes. Te pierdes, no sabes quién está hablando a veces. Si están en off, no sabes quién está hablando. Sí. Claro, si tú eres un espectador común y corriente que va al cine, o sea, o vas poniendo una atención bestia, o mejor ni te pares ahí. Si eres un espectador como Eric o como yo, que además tienes que después hablar de ello en repetidas ocasiones, lleva una libreta. Sí. Porque definitivamente, qué manera de perderte tiene o sea, toda la historia tiene una carga tan densa que por momentos es muy factible perderse. Y yo creo que ahí entra un tema que es importante. O sea, el cine está hecho para dos cosas, en mi opinión. El llamado séptimo arte, que sería de alguna manera ese cine de autor, ese cine que está planteando, digamos, la historia que se va a contar del cine en unos años. Y luego está el cine que está hecho para vender. Y entonces ahí es donde está la pregunta del millón con Tarantino. ¿En dónde está parado? Hay muchos autores y muchos cineastas que han logrado una conjunción brillante entre estas dos escenas, en donde son directores de culto, pero que venden muchísimo. Uh-huh. ¿Dónde está parado Tarantino, en tu opinión? Yo creo que no vende tanto como podría. O sea, yo creo que excepciones como... Y tampoco creo que tengan cifras tan grandes. Pulp Fiction, Kill Bill... No, bueno, esos todavía eran... Kill Bill no, pero Pulp Fiction era como un tipo bastante más desconocido, ¿no? Uh-huh. Por eso, entonces, taquilleramente, Tarantino no es ningún monstruo. O sea, Tarantino es un autor que hace cine que podría estar dirigido al consumo masivo, pero que la masa que le ha tocado ver el cine de Tarantino no ha sabido digerir. O sea, para mí, obviamente está haciendo cine de autor. Para mí, sí está haciendo lo que tú llamabas el famoso séptimo arte. Recauda millones, tiene mucho dinero, un gran poder de convocatoria para muchas cosas. Tiene influencia. Tiene muchas influencias, tiene mucho poder, tiene una opinión que la gente valora al 100%, pero no creo que a nivel taquilla sea un monstruo, incluso estilo JJ Abrams, ¿no? O sea, que sí está claramente ubicado del otro lado. Lejos Tarantino ni siquiera está a la mitad, está del lado del cine de autor. Y por eso es que le perdono todas las autorreferencias y las exageraciones y las
y las, como decías tú, el rebuscamiento, no solo de esta película, de todas las anteriores. Cada una es rebuscada a su manera. Y viéndolo como un autor, yo digo, el señor puede hacer eso y más, como decías tú. Bueno, el señor en realidad hoy puede hacer lo que quiera. Claro. Y uno puede venir aquí muy soberbiamente a decir, lo hizo mal, pero es Tarantino. Esa parte Claro. a todos nos queda clara. Es Tarantino. Me quedé pensando que hay una relación directa, sí. Tarantino de alguna manera es descubierto o por lo menos el mundo empieza a conocerlo más justamente cuando gana en Cannes. Ujú. Y Cannes es quizá la meca del cine de autor. Sí. Es la pantalla más grande que existe para un director que lo que quiere es hacer cine. Digamos, Cannes es al cine de autor lo que los Óscares son al cine Hollywood, al cine comercial, digamos. Exacto, sí. Pero bueno, volviendo al otro, yo sí creo que hay una situación en donde difícilmente uno, como espectador, y poniéndonos en los zapatos de cualquier ser humano que se para en una sala, creo que de entrada la película se vuelve muy densa porque es muy larga. Es una película que dura 3 horas. 3 horas. Es una película de 3 horas. Yo ponía por ahí que tiene 15 minutos de un metraje bellísimo porque el inicio de la película El inicio es de una belleza monumental, sí. brutal. Es bellísimo. Y después de esos 15 minutos vienen 126 minutos más complejísimos. En donde uno se da cuenta que definitivamente no va a ser este glorioso paisaje el escenario de la película, Ujú. sino que nos va a enterrar en una claustrofobia bestia, en una pequeña cabañita, en un hostal en donde la gente viene de paso, en donde entre 8 y 9 personajes van a estar, pero además en una situación muy complicada, porque de las primeras cosas que vemos es, y para quien no la haya visto, les cuento un poco al principio, porque digo, al principio creo que no es ningún spoiler. No. Está un carruaje, una de estas furgonetas Una de la diligencia. época, una diligencia, exacto, que lleva a 2 pasajeros bastante especiales. Hay que recordar que era una época en la que se daban recompensas por entregar a los fugitivos. No, al de la revés, época. porque todavía hay recompensas. Lo que pasa es que antes se entregaba a los fugitivos, ahora no. Es cierto, Esa ahora es la- con que digas, esa es la creo que está en la diferencia. casa de al lado. Sí, Es ahora cierto. sigue habiendo recompensas, pero ahora ya la gente no entregamos a los Pero fugitivos. en esa época había gente que vivía de eso. De eso, ¿no? sí. Había gente que se dedicaba específicamente, que es justamente el caso de 2 de los personajes principales de la película, que se dedican específicamente a encontrar a todos aquellos por los cuales se ofrece una buena cantidad de dinero. En este caso, uno de esos fugitivos es ni más ni menos que una de las protagonistas también. Y la escena empieza entre Samuel L. Jackson y el conductor precisamente de esta diligencia, Ujú. en una negociación para subirse, porque la escena es nevada, debe haber estado haciendo un frío casi igual que en El Renacido, terrible. Terrible, sí. Y Porque andan más o menos por los mismos territorios, sí, además. sí, se filmó también en Canadá. Sí. Y bueno, pues la situación es que adentro de la furgoneta vienen 2 personajes amarrados entre sí, esposados el uno del otro, con la gran diferencia de que básicamente aquí uno es el amo y el otro es el esclavo. En Tal cual. más de un sentido. En todos los sentidos. Que es lo padre de la película, ¿no? Que puedes entender ahí una relación mal terminada, puedes entender a alguien que está cazando una recompensa por la muchacha que trae amarrada a la mano, o sea, puedes entender una relación sexual muy, muy oscura, se pueden entender muchas cosas de esos 2 Muy personajes. retorcida. Sí. No, y además, fíjate que también ahí ahonda en una situación bien complicada que en esa época, pues seguramente era muy notoria, que es la relación entre el sexo femenino y el sexo masculino. Sí. ¿No? Que en este caso quizá no sea el ejemplo perfecto porque evidentemente ella es un fugitivo y es una asesina que están buscando. Es una criminal de altos vuelos, digamos. Sí. Y él pues de alguna manera la tiene dominada porque la tiene presa, pero ella no se ve que sea el típico carácter de una mujer de la época. No está sometida para nada. Para nada. Pero una de las primeras escenas que ocurren es que él le dice cállate la boca, pero se lo dice con un codazo que yo no sé cómo no le tiró todos los dientes, ¿no?
esta es una de las glorias que tienen las películas de Tarantino. Uno ve escenas sumamente violentas y en ningún momento se cuestiona, ¿ese golpe habrá sido real o no? No. Uno sabe, aunque no haya sucedido, Sí. que el tipo le dio un golpe tremendo. O sea, te duele. Sí. Te duele a ti, espectador, ver así el tremendo guamazo que le acomodaron a la muchacha en este caso. A cualquiera en el caso de las películas de... Bueno, Django sin cadena tiene una de las escenas que a mí me parecen más desgarradoras de... No solo de las películas de Tarantino, pero de muchas otras. O sea, esa escena en donde están pues golpeando al negro enfrente del amo, es una cosa... Brutal. O sea, desgarradora, de taparte los ojos. O sea, porque... Que en esta película también ocurre en muchas ocasiones, pero de manera muy distinta. Porque aquí sí creo yo que lo que hace es ir a situaciones mucho más gore. O sea, que ¿cuál sería la diferencia entre la violencia y el gore? Pues básicamente en uno pues hay sangre porque no puede no haber por el tipo de golpes que se están... Y en los otros... Piensen ustedes en Taxi Driver, por ejemplo. Exacto. ¿No? O sea, eso es violencia. Eso, Filmar esa película sin haber mostrado una gota de sangre habría sido hipócrita. Sí, ¿No lo habría es? sido 007. Sí, pero no. sí. Entonces nos enseñan la sangre que se derramaría en casos como ese. Y exacto, y en el caso del gore, pues es todo lo contrario. De repente son escenas en donde de repente te das un golpe y sí se ve que es un golpe tremendo, pero no como para que se te caiga el brazo y salga un chisguete de sangre que parece regadera. Esa es la diferencia, creo yo, entre Django sin cadena, o sea, la violencia de Django sin cadena, aunque también es muy gore. Al final, y sobre todo al final, Sí. sobre todo la escena final. Y las escenas porque una de las cosas que sucede en esta película es que la violencia se va conteniendo. O sea, hay en todo momento existe algún miramiento de que va a haber, pero nunca te imaginas que va a haber la que nos va mostrando conforme la trama se va desarrollando. Y entonces, bueno, Que es un duelo alargado, ¿no? Según yo. O sea, Sí. viendo cómo va soltando la violencia de esta película, está primero el entendimiento de este enorme juego de cartas, este póker monumental que está jugando, primero muy hablado y luego nada más como si se estuvieran leyendo la mente. Y después lo que ocurre... pero es que en realidad creo yo que ya no es que se estén leyendo la mente, es que ya hablaron tanto Sí, que bueno, ya no hay nada que leer. Sí. O sea, ya cada quien sabe perfectamente quién es quién y ya no hay manera de que nadie esconda nada. Por eso en la segunda parte se habla menos, ¿no? Porque ellos mismos ya se conocen. Sí, y van ocurriendo estos especie de flashbacks. Curioso, un tema del que no hemos hablado y que tendremos que inevitablemente es Demian Bichir. Sí. Bueno, sí, Bichir. Yo, en el programa que hice señalando los 10 aciertos y los 10 errores de la película, Bichir es tanto un acierto como un error. Me molestó mucho, no él lo hace muy bien, excepto que creo que la primera parte de la película él tiene el acento demasiado marcado, pero eso se acaba convirtiendo en una cualidad en la segunda parte de la película. Es que además yo me imagino que ese acento marcado de entrada lo pidió el director. Porque lo que hace es, una de las cosas que hace generalmente Tarantino es crear estereotipos. Sí. Y aquí todos son un estereotipo. Todos. Todos son un estereotipo, pero ninguno está tan estereotipado como el mismo mexicano, que es Demian Bichir precisamente, que habla... Yo no sé si tú conoces a Demian Bichir un poquito más allá de los personajes que ha hecho. Yo los quiero mucho a Bruno y a Demian. Y Demian habla así. Cuando tú hablas con Demian fuera de la... ¿Qué onda, Pedrushka? Te dice. O sea, él habla así. Entonces, lo que vemos en la película es Demian interpretando a Demian, pero en los años de los westerns. Sí. O sea, esa es la realidad. Yo me imagino ese diálogo entre Tarantino y Demian. Y yo no sé, yo supongo que de alguna manera lo que le dijo Tarantino es... Como lo has Be hecho. yourself. Sí. O sea, no hagas mucho más. Mira, vas a ser tú, te vamos a poner este sombrerote, estas pielesotas, y lo único que tienes que hacer es lo que has hecho en otras películas, porque también porque eres bueno, además, ¿no? Demian Bichir es un gran actor. Yo creo que de repente sí ha caído un poco en el estereotipo de sí mismo, hablando de estereotipos. Sí. O sea, ya empieza por momentos a ser mucho él.
a menos de que haya un director que los saque de esa zona de confort, cosa que pasa con un montón de actores. O sea, esa es una situación muy usual y hay actores que rompen, o sea, que justamente lo que les gusta es ser completamente otros cada vez y eso los hace también ser quienes son. Pero pues existen los dos casos. Hay actores que son grandes actores justamente por ser sí mismos, o directores como Tarantino que son tan grandes por ser sí mismos cada vez. Y en este caso yo creo que de Demián Bichir eso es lo que pasa. Y estoy completamente de acuerdo. Y la otra, que lo comentaba yo en aquel programa, y volviendo otra vez a las influencias del western anterior a Tarantino, en Tarantino todos los personajes mexicanos, de todos los westerns que hemos visto toda nuestra vida, hablan así. O sea, todos. Está jugándole al estereotipo dentro del estereotipo. Es más, no solo está haciendo estereotipos, está haciendo clichés. Sí. Y mucha gente critica el cliché, pero el cliché puede ser hermosísimo. Tiene su utilidad. El cliché es una cosa bellísima porque de alguna manera también, hay que tomar en cuenta que finalmente nuestras generaciones ya son generaciones crecidas bajo un esquema cinematográfico. O sea, yo sostengo claramente que la mente de cada uno de nosotros, quizá no la de mi abuela como tal, pero con toda certeza la de mi papá, y con toda certeza la mía, y con toda certeza las que nos siguen, ya hacen una edición mental de sus recuerdos inclusive. De la misma manera que lo hace un editor o un montador en una sala de edición. Claro. O sea, el cine ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de recordar y nuestra forma de almacenar muchas de estas cosas que traemos en la cabeza. Y creo que en ese sentido el cliché se vuelve una metáfora bellísima de cosas que identificamos a una velocidad bestia, siempre y cuando sea bien utilizado. Claro, no estoy hablando de los westerns de los hermanos Almada, por ejemplo, sí. Que puede ser cine, es un cine de culto, sin duda alguna, ¿no? Ahora que hablamos de western. Ahora que hablamos Quizá de western, uno de los representantes importantes del western en nuestro país serían sin duda los hermanos Almada. Y hay quien le gustan, hay quien los odia, pero son un referente importante. Son un referente, reflejan una realidad muy importante. Ahora que los estoy viendo, ya luego te cuento por qué. Reflejan reflejan un México que muchas otras películas negaron, y hay tanto buenas películas de los Almada como malas películas de los Almada. Y muy importante, que es algo que Tarantino sí hace, le hablan a su gente. O sea, el cine de los hermanos Almada, los westerns de los hermanos Almada, le hablaron a un sector de la población que las industrias del entretenimiento de esos años ignoraron por completo, ¿no? Toda la franja fronteriza, los migrantes en Estados Unidos, la gente que vive en situaciones y problemáticas rurales. O sea, las telenovelas, por supuesto, no les estaban diciendo absolutamente nada. Y estas películas, las de los Almada y las de muchas otras personas, Valentín Trujillo, o sea, todas esas, le estaban hablando a un sector de la población muy importante que los medios de entretenimiento centralizados han ignorado desde siempre. Y que es una herencia, según yo, porque yo creo que ese fue creo que no fue uno de los grandes aciertos, fue el acierto del cine de oro mexicano. O sea, en una situación muy distinta, no hablando necesariamente de lo que está ocurriendo en el país en el momento, pero lo que hicieron con el cine de oro en México, que ha sido uno de los problemas, digamos, difíciles de resolver con el cine que se ha hecho en los últimos 10 años, o quizá un poquito más, es que no están dirigidas al público que los va a ver en las salas de su país, ¿no? Pedro Infante le hablaba al espectador mexicano. Claro. Jorge Negrete le hablaba al Joaquín Pardavé en un tono completamente distinto. La doña misma, la doña que estaba tan alejada de la figura de la mujer mexicana, le hablaba a la mujer mexicana. O lo que pasa en Bollywood, ¿no? Sí. En donde se hacen películas específicamente para la industria hindú, ¿no? Entonces, o India. Siempre me confundo. Yo digo India y luego la gente me regaña, pero... A mí también siempre me regañan, por eso voy a decir hindú e India. Las dos. La que usted quiera. Pero bueno, son películas hechas para los espectadores de sus países. ¿Y qué pasa? Que al tener una empatía tan cercana a tu gente, definitivamente lo que sucede es que empieza a traspasar fronteras.
Entonces yo creo que lo de los hermanos Almada de alguna manera sí era una herencia o un método aprendido de hacer cine. Hablar con tu gente. Claro. ¿No? Y eso se tradujo también en la gente que estaba, digamos, el mexicano que se había de Estados Unidos o las familias que ya habían nacido en Estados Unidos pero que tenían alguna raíz en México, y que además se traducía en la cercanía con muchas otras familias que aunque no tuvieran nada que ver, pues iban entendiendo estas situaciones. Este es tema de otra película de los hermanos Almada. De otro programa. Hablemos un día de los hermanos Almada. Mientras, déjame hacer la segunda pausa y para que vengas a cerrar el programa con tus apreciaciones del western en general y de Tarantino en particular. Sí. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ok, estamos de regreso. Jimena, ¿qué más sobre...? O sea, mucho de lo que le admiro a la película, obviamente, técnicamente no tiene ningún problema. A mí la fotografía me enloqueció. La estética de todas las películas de Tarantino son formidables. Pero esta es una en donde están condensadas, igual que con los personajes, todas las películas que hemos visto antes. Obviamente, ya lo dijimos, la autorreferencia es el deporte favorito de Tarantino, ¿no? Entonces, por ejemplo, la iluminación del bar de la balacera en Inglourious Basterds, cuando entre nazis y gringos disfrazados se balacean en el sótano donde están bebiendo vino. ¿Te acuerdas que las mesas están iluminadas de una forma muy particular, con una luz que cae de no sabemos dónde, al centro de la mesa? Así están todas. Deberían estar mucho más oscuros, pero no lo están. Las mesas de esta película, de los 8 más odiados, están iluminadas exactamente de la misma forma. Por supuesto, allá sí vemos un juego de cartas mucho más ingenuo, mucho más joven más también, pasatiempo, ¿no? También mucho más joven. Acá el juego de cartas está, digamos, en la metáfora. Yo tengo la impresión de que que cada uno de los personajes podría estar sacado de una de las 7 películas anteriores de Quentin Tarantino. Fíjate qué cosa tan bonita acabas de decir, no lo había pensado así, ¿y sí? Y yo creo que sí. O sea, pues obviamente Samuel L. Jackson es de alguna forma el otro villano que tuvimos en Django sin cadenas, ¿no? Bueno, y estaba, ¿no? Allí, o sea, sí, está ese personaje. Está el personaje y así podemos ir identificando cada uno, empezando en Perros de Reserva. Y yo creo que la novia de Kill Bill es Jennifer Jason Leigh. O sea, por eso hablaba yo de esta aparente relación más allá de te atrapé y te voy a llevar para que te cuelguen y yo cobre la recompensa que tienen ella y Kurt Russell. Más allá de eso, las miradas que se lanzan, ¿no? Cuando él se ofende, cuando ella canta y le rompe la guitarra, o sea, este maltrato hacia
hacia la mujer, hacia esta mujer que al mismo tiempo ni se somete al 100% ni es ninguna blanca paloma, a mí de repente me hizo pensar, ella sería Uma Thurman, o sea, el personaje de la novia sería un poco lo que hace Jennifer Jason Leigh, y a partir de ahí fue que empecé a tratar de entender, todavía no lo consigo al 100%, pero ahí voy como a la mitad, de decir qué personaje de qué película está metida en esta cabaña sangrienta en donde se desarrollan los 8 más odiados. Justamente yo, o sea, estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque yo decía que, curiosamente, los 8 más odiados o los odiosos 8 es curiosamente la 8ª película. ¿Sí? Y no es fortuito. No. Yo no creo que sea fortuito ni el título, No. ni la forma, no creo que sea fortuito. No creo que nada sea fortuito en esta película. Nada en porque Tarantino, sí hay ¿no? una, sí, exacto. Que esa es una de las grandes virtudes. Este hombre no deja nada al azar. Cosa que con otros directores es muy afortunado que suceda. Que de repente haya un poco más de juego, que haya un poco más de improvisación. En este caso, estoy casi completamente convencida de que no hay una palabra más allá del guión, no hay una palabra menos, no hay un suspiro menos de lo que el director pensó cuando estaba escribiendo esta película. Se le haya que lo pasado hubiera. o no, quedó como él quería, ¿no? Si se les pasó, seguro lo editó. O sea, seguro se los quitó en la edición, porque eso es una de las cosas que tiene la película. Yo decía que esta película es profundamente afortunada en muchos aspectos. Yo creo que se engolosinó. Yo creo que de repente Tarantino está tan enamorado de Tarantino que se sentó a editar y dijo, no, esto ¿cómo se lo vamos a quitar? No, pero no, esto tampoco. Y entonces el editor le dijo, oiga, señor, pero es que son 3 horas. Pues sí, pero Pues sí, soy Tarantino sí, y hay claro. que dejarle esas 3 horas. Claro. Y entonces después, como es Tarantino, seguramente la distribuidora pues le dijo, oiga, pero dura 3 horas. Pues sí, pero soy Tarantino, ¿no? Y entonces creo que aquí, creo que el error único, y creo que la palabra error es incorrecta, creo que lo que a mí me causa mucho conflicto en la película termina siendo precisamente este engolosamiento o debe haber algún término más correcto, más coquetón. La chaqueta mental, Jimena. Es una chaqueta mental. O sea, está enamorado de él solito, que se vale. O sea, si yo fuera Tarantino me amaría con locura. Ok. ¿No? No voy a decir nada más al respecto. No, creo que es un director que fue demasiado complaciente consigo mismo sí. en muchos momentos de la película. Y creo que eso sí te habla también, sí creo que puede ser un error, sí creo que es una situación en la que empieza a haber una pérdida de conciencia en un sentido estrictamente profesional, ¿no? Como de decir, ya puedo hacer cualquier cosa porque yo soy yo, ¿no? En el caso de Tarantino, pero hay muchos otros que les pasa muy a menudo, que no siempre es el caso. Hay películas que duran miles de millones de horas y no necesariamente tienen que... la base del tiempo, digamos, de la película es justamente el tema del engolosamiento. No, hay películas que sí lo requieren o hay películas que sí lo sostienen. Claro. No, el propio Renacido dura 2 horas y media, o sea, es media hora menos sí, de pero lo que también dura. se llama engolosamiento. No, sí. también, pero cinematográficamente Se sostiene mejor. Pero lo sostiene Lubezki. Es hay mucho más poder, claro. Lo que pasa es que creo que estamos siendo un poco injustos porque la fotografía del Renacido lo que pretende es sentirte oprimido por los paisajes, y la fotografía de la película de Tarantino lo que está queriendo comunicarte, y lo consigue muy bien, es claustrofobia. Claro. Entonces, Total. Entonces creo que siendo las dos películas en las que te fatigas viéndolas, la de Tarantino es una fatiga mental absoluta. O sea, exacto, pero justo y usando lo cual estos está dos bien, mismos- que no me malinterpreten. Él quería hacer eso y lo lo logró. consigue. No todas las películas son para ir a hacernos tontos. No, claro, no. Y además, justo usando esos mismos ejemplos, aquí hay una situación muy clara. En El Renacido hay 2 horas y media de película que se le pudieron haber anulado, pero entonces una de las 3 películas de las que hablábamos en ese momento, o sea, de la película de Iñárritu, de Lubezki y de DiCaprio, no estaría contada. La película de Lubezki es la que alarga en gran medida. Sí. Esas 45 minutos extras son paisajes.
Son paisajes con el diseño sonoro de Martín Hernández y con, por momentos, la música de estos japoneses, cuyo nombre no me acuerdo en este momento. ¿Qué le sobra entonces a la de Tarantino? ¿En dónde están esos 45 minutos extra? Yo creo que están en el enviciamiento del director. Creo que el no haber querido de repente contar las historias de manera más concisa, y cuando digo las historias me refiero a las historias de cada uno de los personajes. Creo que por momentos incluso tarda mucho en llegar a la acción. O sea, uno empieza a ver la película, esta escena que ya les conté, y de repente uno dice, ok, ya le pegó una vez, sí, ok, ya le pegó dos, ¿y ahora qué? Tarda, creo que alarga demasiado la acción. Tú hablas de 2 películas y creo que una de las situaciones que ocurren es que la primera película no sostiene la segunda en ese sentido. No digo que la segunda no se sostenga, sí, porque cada una se sostiene por sí solas, pero digamos que creo que la primera alarga tanto los momentos que los ritmos de repente son difíciles de entender, difíciles de atrapar, son difíciles incluso de asimilar para el que está viendo la película, y luego de repente, en un momento muy claro de la película, el ritmo cambia por completo. Entonces estamos viendo no otra historia, pero sí otra película. Otra película, sí, porque el tono incluso es muy distinto. Es muy distinto. Toda la escena gore a la que nos tiene acostumbrados Tarantino ocurre en la segunda parte de la película, pero si tomamos en cuenta que la segunda parte de la película dura 1:30 y que una película generalmente dura 2 horas, pues ya nos está diciendo que el director o tenía mucho que contar o decidió que lo que estaba contando era demasiado bueno como para anularlo. Eso es lo que yo creo. Creo que él hizo un prolongamiento innecesario de muchísimas acciones en la película. Ok, yo solo voy a rescatar la declaración que él dijo, y esto no es para rebatir a nadie, a ver si me explico. Tarantino dijo que su película no era para todo mundo. Y tiene razón. Y tiene toda la razón del mundo. Jimena nos acaba de decir, es una película difícil, es una película que a la que hay que ponerle muchísima atención. Eso tampoco la hace mala. O sea, cuando una película te dice, ponme atención, hay que poner atención. Entonces, juntando esas 2 cosas y sin hacer menos a nadie, o que no quiera hacer el esfuerzo de poner atención, o que simplemente no se pierda en lo que está ocurriendo, pues bueno, efectivamente no es una película para todo el mundo. Hay otras películas que tampoco son para todo el mundo. A mí el cine contemplativo me revienta, no es para mí. ¿Hago lo posible por entenderlo? Sí, hago lo posible por entenderlo, pero no me gusta, no es para mí. ¿Eso lo hace malo? No. Yo vi una película de 3 horas finlandesa en donde solo se veía nieve. Bueno, no, hay unas cosas, se pueden llegar a exageraciones peores para los 2 lados, peores a la finlandesa que solo neva o peores a las de Tarantino. Lo que yo quiero decir es, las películas difíciles también se tienen que ver y no está mal si no las entienden y no les gustan. O sea, no se sientan mal cuando ven una película difícil y no les gusta. Tienen todo el derecho de hacerlo. Si no te gusta, ok. Pero si no la entiendes, siempre puedes volverla a ver. Claro. Porque esa siempre será una solución. O sea, sí. Y no necesariamente al día siguiente, que es luego lo que la gente quiere ahora. Es que no la entendí, la voy a volver a ver. Espérate una semana, 2 semanas, espérate a que salga el Blu-ray, vuélvela a ver entonces. Porque... Vuélvela a ver en tu casa, claro, frena, regresa. A lo mejor ahí puede que incluso no la vuelvas a entender, pero entiendas pedazos. Y lo que he dicho siempre, las películas tampoco se tienen que entender todas todo el tiempo. Dense chance ustedes de decir, güey, pues no la entendí. ¿Y te gustó? No, porque hay películas que no se entienden y sí te gustan. No, y además, muchas veces cuando no te gustan, o sea, cuando no las entiendes es porque probablemente no te gustaron. O sea, también hay una relación muchas veces, mira, yo, más allá de ser presumida, pero sí lo presumo porque me da mucha emoción. Tuve de jefe en alguna época al mismísimo señor García Márquez. Era mi jefe en la cátedra y él decía muy claramente, mira, Jimena, me lo dijo era muy chiquita yo cuando me lo dijo, y te juro no me hizo sentido hasta ahora. Cuando una novela no te guste, aunque sea mía, tírala a la basura. Porque al final uno no tiene por qué, no porque la gente, la crítica o tal diga, es que Tarantino es Tarantino, o John Wayne, o John Ford, o no sé qué. O sea, lo que está muy claro es que una cosa es que
puedas apreciar sus virtudes y otra muy distinta que te guste. O sea, uno puede decir, qué belleza estéticamente hablando la película de Tarantino. Qué brillante es dirigiendo actores. Pero qué pereza me dio, ¿no? Y no iba a decir pereza, fíjate. Pero eso puede suceder Sí, y se es puede. muy, muy válido. Sí, sí. Entonces, de repente, pues ahí entramos en otro programa largo y tendido, pero creo que es igual de válido. Y fíjate que hablando un poco de la referencia que él utilizó para decir, yo quiero... Quizá John Ford, que lo mencionábamos al principio, es uno de los ejemplos, no solamente hablando del western, pero sí hablando de la cinematografía del mundo. Sí. O sea, es quizá... Me acordaba que por ahí en la escuela alguna vez un maestro nos enseñó una cosa que se me quedó muy grabada, porque él decía que Orson Welles, que es considerado quizá uno de los directores, sin el quizá, es considerado el director o uno de los 3 directores más grandes que ha tenido la historia del cine mundial. El mundo. Decía que él solamente tenía 3 referencias o 3 inspiraciones cinematográficas, que eran John Ford y John Ford, sí. ¿no? Y es que, bueno, finalmente eso es lo que pasa. Y creo que una de los aciertos del western, que también es uno de los aciertos al final en muchísimos aspectos de la película de Tarantino, es precisamente que nos va marcando de alguna manera la historia del mundo según donde se haya contado este western. Sí. Llámese Estados Unidos, llámese Italia, llámese México los mismo. Almada, claro. Llámese el país que le quieras, porque todo mundo tiene sus propias versiones del western. Así como las historias de caballería inspiraron el Quijote en su momento, el western de Estados Unidos inspiró las historias de muchísimos países del mundo. Sí. Y eso lo hace muy importante. Y también es un acierto en la película de Tarantino porque, y hablando, por ejemplo, específicamente de una escena, hay una escena en donde le explican a Demián Bichir, a su personaje específicamente, por qué nadie quiere a los mexicanos en ese momento. Y es una película que está situada en principios de 1900, y sin embargo, todo ese diálogo lo podríamos situar del 2016, Claro, ¿no? sí. Y entonces eso eso hace que sea muy brillante, no solo en ese sentido la película, pero el género como tal. Claro, no, se vuelve, el western es un género universal, estudiado, practicado, que se ha renovado justo por eso, porque sirve para hablar de muchas cosas a través de cualquier historia que pueda rescatar. Ustedes pueden contar, y se ha hecho, hasta comedias románticas en western, Sí. ¿no? Entonces, pero la base de donde surgen y se mezclan las otras historias, acaba siendo el western, uno de los primeros géneros cinematográficos que existieron en la vida. Sí, Entonces, sí. véanlo, estúdienlo, compárenlo, porque creo que uno aprende mucho cine visual, dramática, a nivel de guión, a nivel de dirección, mucho cine viendo western. O sea, aprendes hasta de ciencia ficción, si quieres. Claro, no, es que eso, además, muchos de los grandes directores que ha dado la historia precisamente desarrollaron en gran medida sus habilidades cinematográficas a través de este género. Que demanda mucho, porque si ven la película de Tarantino se darán cuenta. Da igual que estén dentro de la cabaña o fuera de la cabaña, es muy difícil de filmar. Y se sufre la película, al igual que sucede Sí. en el Renacimiento un poco, Sí. uno sufre un poco el momento de decir, ay, hijo, mano, ya, no más. Lo que sí tiene Tarantino, Sí. y no sé si ya tenemos que medio cerrar, pero lo que sí tiene Tarantino es una capacidad para hacer giros de tuerca bestias. Claro. O sea, uno dice, ¿cómo? ¿En qué Sí. O sea, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, de repente dices, ¿en qué momento este personaje y entonces, pero ya era a propósito y llegó, o sea, ¿cómo? Eso sí, hay que reconocerle al director que hace de manera brillantísima. Sí, las sorpresas de Tarantino creo que están todas muy bien puestas en la película. Como yo creo que hacía mucho no nos pasaba. Yo creo que desde Pulp Fiction no había habido tantas sorpresas dentro de la película como hay ahora en la de los 8 más odiados, ¿no? Que de repente, porque pasa, de repente uno dice, y yo digo, no les voy a echar a perder nada porque lo van a ver, si la van a ver, uno de repente dice, a ver, Channing Tatum, esto va a acabar en 20 minutos, ¿qué pasó con Channing Tatum? Ah, pues cuando lo suelta,
agárrense, porque Agárrense. ahí vuelve a empezar la película. Totalmente. Así se las voy a poner. ¿Algo más que quieras añadir, Jimena? Pues nada más eso, que vean la película, creo que vale la pena entenderlo. Y bueno, si ya quieren ahondar más, vean algunos otros western, empezando por El bueno, el malo y el feo, que es mi más favorita del mundo mundial. Claro, hay que ver El bueno, el malo y el feo, que está en Netflix, así se las dejo. Así se las ponemos. Hay que ver Los Imperdonables, hay que ver a John Ford, o sea... Creo que justo esa trilogía de John Ford, o de Howard Hughes, también hay que ver a Howard Hughes. Está Río Rojo, o sea... Hay como varias películas que te pueden dar como un punto de partida importante para entender lo que significa este género. Sí, no se queden con la idea de que el western son indios contra vaqueros. Para nada. Sí hay una parte que fue así, pero hay unas cosas. Digamos que es uno de los principios, es un principio, y no me refiero principio de para contar una historia, me refiero a los inicios del western, pero fue cambiando conforme... Como siempre sucede con el cine, conforme la historia del mundo también fue avanzando. Afortunadamente. Jimena, millones de gracias por autoinvitarte a este programa. Y ¿me puedo autoinvitar más seguido? Cuando tú quieras. Cuando tú Muchas quieras. gracias. Ya sabes que estos micrófonos están abiertos para ti cuando Muchas tú nos gracias. lo pidas. Uy, qué feliz. Mil Muchas gracias. Y vayan a ver a Tarantino, vayan a ver a John Ford. Y vayan a ver al cine. Vayan a verla Ahorita al que cine, pueden ver a sí. Tarantino en el cine, vale la pena hacerlo. Sí. No se... En la pantalla grande la sangre se ve más cañona. Número 1. Número 2, hizo un gran esfuerzo para conseguir la fotografía que tiene esta Sin duda. película. Y es algo que hay que apreciar en la pantalla del cine, a oscuras, o sea, tampoco crean que digo vayan al cine ni porque me paguen, ojalá, ¿no? Ojalá Sí. me pagaran por decir vayan a este cine, ni por pedante. No se trata nada más de la pantalla, no es nada más que estemos peleados con que se vean películas en el teléfono, es más allá del tamaño de la pantalla, la ceremonia que implica ir a ver, en este caso, a un director como Tarantino, del cual conocemos prácticamente toda su filmografía en cines, o sea, yo he visto todas las películas de Tarantino en cine, implica, número 1, seguir el récord, mantener el paso y decir, voy a ver esta otra película al cine, porque es de él y he visto todas las demás, y porque sí hizo un esfuerzo muy grande para que se viera como se ve. Y yo voy a sumar una cosita más que hablábamos, de hecho, al principio. Los que son nacidos al cine lo saben. Hay un sistema de audio que nunca se va a lograr por más buen home theater que tengas en tu casa. El director se sienta y el diseñador sonoro se sientan y dicen, de la bocina de allá atrás Sí. va a salir el grillo, porque de la de aquí adelante va a salir el balazo, porque y eso solamente se puede gozar en un cine y se vuelve fundamental. Ya lo hemos dicho en otros momentos. No, lo hemos dijimos contado al principio de este programa. el sonido es el 50% de una película y verlo y escucharlo en una pantalla y en unas bocinas, digamos, especialmente calibradas para ello, es una gloria. Sí, hágalo, Sí. hágalo. Jimena, mil gracias. Gracias a usted. Nos vemos Un placer. después, nos vemos. Seguro pronto. Bye. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.